Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future. y Camerino, Professional Makeup. Te invitamos a visitar Carol Boutique en la ciudad de Doral, donde encontrarás la maravillosa ropa y accesorios que luzco en este programa. Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. En esta ocasión vamos a conversar con el profesor Luis Fleischmann, quien es autor de diversos libros y en particular el libro titulado América Latina en la era post-Chávez, la amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Él además es profesor y fundador del Centro de Palm Beach para la Democracia y las Políticas Públicas, para la investigación de estas políticas. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en VPI TV. Un placer estar aquí contigo, Gabriela. Sí, hemos estado revisando algunos de los artículos muy acertados que usted está dando sobre cómo entender la geopolítica, la amenaza que representa Venezuela y lo que está pasando actualmente en la región. Quería que nos diera primero unas líneas generales sobre esos peligros que actualmente representa el régimen de Nicolás Maduro para los demás países del continente. Bueno, primero representa un peligro para los derechos individuales en el continente. O sea, el modelo venezolano de gobierno, que significa reforma a una asamblea constituyente para darle todo el poder al poder ejecutivo, para que el poder ejecutivo tenga prácticamente poderes ilimitados. Populismo, convertir el régimen en una dictadura y a la vez tener una política exterior que sería pro-cubana y anti-norteamericana. Anti-norteamericana significaría hacer una alianza con o enemigos de los Estados Unidos o adversarios de los Estados Unidos, enemigos como Irán o adversarios como Rusia y China. Entonces este modelo en realidad se reprodujo durante la época de Chávez muchísimo y se sigue reproduciendo de alguna forma. Un ejemplo, lo que sucede en Bolivia. Evo Morales obviamente se perfila hacia una perpetuación permanente de su poder y por eso cometió el fraude que cometió, para seguir en el poder. Por eso ignoró el referéndum que no le permitía una reelección y manipuló a una Suprema Corte controlada por él para que cambie los resultados del referéndum. Y la última vez cometió fraude. Lo hizo también Ortega en Nicaragua. En Ecuador, por suerte, fue frenado por alguien del mismo partido de Rafael Correa, pero Rafael Correa iba y fue en esa misma dirección. Por suerte en Ecuador este proceso fue frenado, pero el hecho de que el modelo venezolano y cubano se están replicando en América Latina es de por sí una amenaza a los derechos individuales y a la vez es una amenaza a la región en general, porque no solamente por alianzas con adversarios norteamericanos, no solamente es un problema norteamericano, es un problema también de la población en general. ¿Por qué? Porque hay alianzas también con narcotraficantes y con elementos subversivos que generan caos dentro de las sociedades, como ser ahora los llamados disidentes de la FARC, el ELN, el grupo vasco ETA, Hezbollah. Toda esta gente ya tiene presencia y son parte de los grupos paramilitares que protegen el régimen de Maduro y a la vez también están involucrados en tratar de desestabilizar otros países. Justamente... En ese sentido es un problema geopolítico que yo lo vengo denunciando hace más de una década, casi dos. Sí. Usted justamente hablaba del tema de los países del ALBA que había de alguna manera perdido terreno, pero
podría ganar terreno. Ya vimos que allá está Argentina, México podría tomar algunas líneas y reforzar aún más otra vez esta teoría del socialismo del siglo XXI. Coméntenos un poco cómo ve la región en el próximo año y cómo enfrentar estas amenazas. Bueno, primero recordemos que los que se llaman los socialismos más democráticos, por así llamarlos, o sea, los socialismos que han respetado de alguna forma las elecciones. Y ahí puedo poner un poquito a Lula y puedo meter al gobierno de Kirchner en la Argentina, Lula en Brasil, Kirchner en la Argentina. Fueron dos países que, si bien no fueron parte del ALBA, y si bien no impusieron el régimen dictatorial que impusieron los países del ALBA, le dieron apoyo al gobierno de Venezuela y al ALBA simplemente por tener una afinidad ideológica. Bueno, somos todos de izquierda, somos todos socialistas, todos queremos un socialismo. Y eso le otorgó un poder político al chavismo en la región que Cuba no se lo podía haber dado nunca. Cuba lo que hace es darle apoyo para actividades de represión del Estado, o sea, el Estado venezolano se convierte en un Estado represivo muchas gracias a la asistencia de Cuba. Pero a la vez el poder político internacional en su momento se lo dieron líderes como Kirchner y Lula. A propósito, si nos fijamos también en lo que el actual gobierno socialista de España se rehúsan en este momento a imponer sanciones a Maduro. Ahí te das cuenta que hay como una solidaridad entre ciertas izquierdas, particularmente izquierdas iberoamericanas. Pero también Maduro está recibiendo apoyo de otros países como Turquía. Pero el apoyo de Brasil y Argentina fue fundamental. Cuando sube el gobierno de Mauricio Macri en la Argentina, teníamos la esperanza, se retira Argentina del apoyo que le había estado dando a Venezuela y se une al Grupo de Lima. Bolsonaro fue elegido hace poco en Brasil en reemplazo de Lula. Obviamente eso es una garantía contra el chavismo, más allá de lo que uno piense de Bolsonaro. Pero por otro lado tenemos el retorno del kirchnerismo en la Argentina, o sea que lo que se espera es que Argentina se retire del Grupo de Lima y se una a México y a Uruguay de alguna forma en favor de la así llamada soberanía. Interesante, y a propósito, Gabriel, hago un comentario, ¿no? Que el López Obrador está hablando de no interferir en la soberanía, cuando en realidad Maduro es un usurpador de la soberanía popular, ¿verdad? Y por otro lado, cuando López Obrador mismo prácticamente no tiene soberanía sobre México, porque fíjate lo que pasó el otro día, que se tuvo que rendir a las presiones de los carteles de la droga para que liberen al Chapo Jr. O sea, es una cosa simplemente también creo que es de afinidad ideológica, una especie de solidaridad con un régimen como el de Maduro, que se declara ser de izquierda socialista y que en realidad no es humanista, en realidad es una represión stalinista, castrista, que no tiene lugar dentro de la gente que cree en la democracia y la libertad. Usted hablaba justamente de este caso en particular del hijo del Chapo. ¿Hay afinidad política o también hay algún tipo de afinidad y conexiones ya con temas que rayan en el tema criminal, en el tema del narcotráfico? Sé que es delicado acusar a estos gobiernos, por lo menos el que está entrando en Argentina y el de México, pero podría haber también una conexión como le existe perfectamente en Venezuela, donde está el tema ideológico, pero realmente está el tema de las mafias, del terrorismo y del narcotráfico. Mira, Gabriela, algo que es muy importante entender, o sea, tú tienes toda la razón, Venezuela es un país narcotraficante, o sea, el Estado desde la cúpula, la élite política es una élite narcotraficante, por lo cual es un narcoestado. O sea, no es un Estado tomado por los narcos, no es un Estado que sufre de anarquía a raíz de los narcos, como puede ser los países de América Central, como puede ser México, sino que es un país donde el país, la gobernación, el Estado es narcotraficante. En el caso de Argentina, yo no creo que se llegue a un estado donde los líderes son narcotraficantes. Si bien hubo problemas en el momento de Kirchner,
con algún comercio ilegal de una droga farmacológica, ya me olvidé del nombre. Sí, de Ah, las pastillas sintéticas, ¿no? esa, de las pastillas sintéticas, ya me olvidé del nombre, perdón, perdón el No, no se bloqueo. preocupe. O sea, hubo, obviamente Kirchner es una persona con instintos criminales. O sea, si bien el presidente sería Alberto Fernández, pero recordemos, recae sobre Kirchner la duda si ella mandó asesinar o no al fiscal de la Nación, Alberto Nisman. Eh, Pienso que la corrupción y la ideología que existe, esa combinación de corrupción e ideología que existe en la Argentina, posiblemente llegue a ser una especie de como de alguna forma una especie de luz verde para actividades criminales. No sé si Argentina se va a convertir en un estado narcotraficante como lo es Venezuela ahora, pero uno nunca puede saber, porque en su momento dijimos Venezuela nunca va a ser Cuba, y sin embargo se convirtió en Cuba, sino en algo peor. Entonces yo diría que en este momento lo que está pasando en América Latina es nunca digas nunca, porque todo puede pasar, Gabriela. ¿Cuál sería la salida, profesor? Hace algunos meses usted hablaba de la posibilidad del bloqueo naval, del bloqueo aéreo. ¿Cuál podría ser la respuesta que pueda dar Estados Unidos o Estados Unidos aliado con varios países de la región ante una situación que además ha levantado los ánimos y ha hecho este tipo de protestas y todo? Hay suficientes evidencias de que hay una incidencia directa del régimen de Nicolás Maduro en todo lo que está pasando en la región. Bueno, mira, yo en su momento propuse el bloqueo naval. Significa deponer tropas militares para que se impida el ingreso y la salida de material, particularmente pensando que China y Rusia podrían estar ayudando a Venezuela, que lo están ayudando. Por ejemplo, las armas militares que están llegando de Rusia a Venezuela. Entonces, bloquearlo ya es importante. También las infraestructuras que China está construyendo en China e Irán, infraestructuras petroleras en Venezuela. Entonces la cuestión era sitiar a Venezuela totalmente hasta el punto de que ya la élite no pueda más con eso. Y a la vez dar ayuda humanitaria a través de las fronteras colombianas o brasileñas, lo que sea, a tratar de no dañar al pueblo venezolano. Pero yo te voy a decir la verdad, Gabriela, en este momento llegué a la conclusión, y en su momento apoyé más que otras cosas las sanciones hasta el fin. Y yo en aquel momento decía, el ejército se está beneficiando del madurismo, entonces hay que poner presión sobre el ejército para que abandonen al madurismo, para que vean que no les es conveniente siquiera recibir dádivas del madurismo. Pero ahora yo me doy cuenta, y particularmente después del asesinato de varios militares, que los militares se han vuelto una amenaza en la imaginación, por lo menos, del gobierno de Maduro. O sea que los militares en este momento son vistos por el gobierno de Maduro, y yo creo que fue después de los eventos del 30 de abril, cuando se intentó llegar al ministro de Defensa para que se dé vuelta en contra de Maduro. Pero ahora estoy llegando a la conclusión de que justamente de que el madurismo teme a los militares. ¿Cuál entonces sería la solución? Entonces, y por eso, por ejemplo, los controlan mediante inteligencia cubana, mediante paramilitares, algo muy parecido a lo que han hecho los stalinistas, Stalin, lo que hizo Hitler particularmente, ¿verdad? Los militares temían a Hitler, porque sabían que había una red de espionaje muy importante sobre ellos, que estaban siendo vigilados. Pero también pasó la época de Pinochet y en la época de Franco. O sea que, pese que Franco y Pinochet eran dos militares, él vigilaba a los militares, porque siempre los militares son los que tienen la potencialidad de amenazar al régimen. Ahora, yo en este momento estoy en favor de una actitud mucho más agresiva por parte de los Estados Unidos. Y una de las soluciones, a mí me parece, para Estados Unidos sería darle apoyo logístico a los militares de la misma forma que se le dio a los kurdos en Siria, y que los mismos militares
se encarguen de restaurar el orden y derribar a Maduro y pelear contra la guerra asimétrica, o sea, pelear contra todos los grupos subversivos de criminales, de ex-FARC, de ELN, de la ETA, de la Hezbollah, de todos los que están ahí, de todos esos paramilitares que Maduro fue construyendo. ¿Pero usted cree que esos militares recibirían ese apoyo o quizás usan esas armas para seguir Bueno, la afianzando cuestión, a si los Nicolás militares Maduro? están de acuerdo, yo pienso que es la mejor solución. O sea, en realidad yo estas cosas las debería, no sé si se deberían estas ideas estar publicando en televisión, porque quizás sería alertar, pero yo pienso que debería haber un contacto entre los militares y los norteamericanos para que ellos lleven a cabo el cambio y a la vez tengan en cuenta quién son los que van a resistir, que van a ser mayormente los grupos paramilitares, y es a ellos a los que hay que aplastar. Ahora, si son los norteamericanos que hacen esto, no va a tener mucha legitimidad a ojos del pueblo norteamericano. El pueblo norteamericano es antiguerra. De hecho, tanto Obama como Trump se han expresado en contra de cualquier actividad militar, lo cual eso le ha dado una ventaja a Maduro de por sí, más la expulsión de John Bolton de la Casa Blanca. Pero en este momento yo no veo otra para salvar a la región que de alguna forma en este momento ir por la vía militar donde no se sacrifiquen soldados norteamericanos. Y no porque yo pienso que la vida de un norteamericano tiene más valor que la de un venezolano, bajo ningún concepto. Simplemente tomando en cuenta cuál sería la reacción del público americano ante una operación militar norteamericana que puede llegar a cobrar vidas debido a que va a haber una resistencia asimétrica, va a haber una resistencia de guerrillas. Y los militares tienen seguramente más información de dónde están ubicadas esas guerrillas y todo eso. Entonces hay que insistir en estar en contacto con gente que ya está harta del régimen, y obviamente hay muchos militares que están hartos del régimen, y que ellos se alcen en armas, no necesariamente hacia el Palacio Miraflores, sino hacia todo, empezando por todos los focos de resistencia. ¿Dónde está la FARC? ¿Dónde está la ELN? ¿Dónde están los criminales? ¿Dónde están los colectivos? Y de ahí derribar al gobierno. Muchísimas gracias, profesor. Se nos ha agotado el tiempo. Nos queda pendiente otro tema para una nueva entrevista sobre el tema de las sanciones y de la importancia que las empresas norteamericanas que actualmente están en el sector petrolero continúen en el terreno para no darle más espacio a los rusos, a los chinos y a todas estas naciones que están tratando de robarse las reservas. Muchísimas gracias. Totalmente, es muy importante. Queda para la próxima. Perfecto, muchas gracias, Gabriela. Eran las declaraciones del profesor Louis Fleischmann, quien es autor de diversos libros de geopolítica y cómo se ha convertido en una amenaza el régimen de Nicolás Maduro. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas. Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future. y Camerino Professional Makeup. Te invitamos a visitar Carol Boutique en la ciudad de Doral, donde encontrarás la maravillosa ropa y accesorios que luzco en este programa.